capítulo 4 y vamos a leer los versículos 23 y 24. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice el Señor Jesús a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recuerdo hace un par de años yo tuve una seria enfermedad muscular. Sentí dolores que nunca en mi vida yo había sentido. Algunos hermanos que me vieron en ese periodo de tiempo me confesaron después que mejoré. Nosotros pensábamos que partiría a la presencia del Señor. Me sentía muy mal, estaba muy enfermo. Y un grupo de amigos, muy buenos amigos que tengo en esta iglesia, me quisieron dar una sorpresa. Ellos fueron a mi casa y ellos querían fabricarme un estante para mis libros. Yo tengo muchos libros. Y ya mi esposa estaba protestando de que donde quiera había un libro en mi casa. Así que ellos, para hacerme feliz a mí, fueron a mi casa y me empezaron a construir el estante de libros. Lo terminaron, quedó precioso. Si usted va a mi casa y ve ese estante lleno de libros, es una hermosura. Mi esposa me había comprado por esos días un buró. Ella quería que yo me sintiera feliz, al menos por un buró, porque ella también estaba preocupada por mí. Y yo intenté armarlo junto con mi hija, pero el dolor era demasiado intenso. Así que mi esposa le dijo a mis queridos amigos que me armaran el buró. Y se dispusieron. Uno preguntó: ¿tienes el manual del fabricante? Sí, aquí lo tengo. Otro hermano dijo: a mí no me hace falta un manual del fabricante. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me hace falta. Y el hombre empezó a armar, bueno, mis amigos empezaron a armar ese buró. Y yo estaba con todos mis dolores contento de que estuvieran armando el buró. La hija de uno de mis amigos quería oír los tenores canadienses. No es un grupo de música mexicana norteña, es un cuarteto de tenores del Canadá. Y cuando los tenores estaban en sus notas más altas, de pronto el hermano que estaba armando el buró dijo: ay, a mí me sobra una pieza y no encuentro la pieza G. Bueno, a partir de ahí siempre que armo algo, guardo la pieza G por si acaso. No la encuentro y esto me sobra. Él estaba seguro de que estaba construyendo o que estaba fabricando mal eso. Estuvieron mucho tiempo tratando de ver de dónde saldría esa pieza, hasta que uno de mis amigos dijo: ¿por qué no nos guiamos por el manual del fabricante? Así que desarmaron todo y empezaron desde el principio, por el manual del fabricante. Y adivinen qué, no sobraba ninguna pieza. Encontraron la pieza G y pudieron armar mi buró. Esta historia ilustra cómo andan muchas iglesias. Andan queriendo organizar una iglesia sin el manual del fabricante. Y lo que sale generalmente es una amalgama de asuntos en la iglesia donde a la vista de ellos sobran cosas que deben ser desechadas y hay cosas que no encuentran. La teología nos enseña que en la adoración hay un manual, las escrituras, en donde la iglesia, si quiere construir una iglesia de acuerdo a la mentalidad del fabricante, debe continuar las directrices de ese manual.
en tiempos de la Reforma, un poco después, surgió un principio en el contexto de dos posturas contrarias a este principio, llamado el principio regulativo de la adoración. Ahora yo quiero ponerlos en el contexto en el que este principio surgió. Hay tres principios fundamentales que toda iglesia tiene y adopta con respecto a la adoración. Está lo que llamamos el principio inventivo de la adoración. Está lo que llamamos el principio normativo de la adoración y está lo que llamamos el principio regulativo de la adoración. Nosotros creemos como iglesia en que es el principio regulativo de la adoración, el estándar que encontramos en la Escritura. Ahora déjenme ponerlos al tanto de qué significan estos tres principios. El principio inventivo de la adoración es el característico de la Iglesia Católica de Roma y de los cuáqueros. Déjenme decirle un poco de historia. La Iglesia Católica de Roma sostiene que la Iglesia tiene la potestad de establecer parámetros en su adoración, descansando en la Biblia y en la tradición. Cuando un ritual católico no encaja con la revelación escrita, Roma puede recurrir a la tradición oral, que según ellos es uno de los afluentes por medio de la cual Cristo transmite su voluntad. Yo estoy diciendo lo que ellos creen, no lo que yo creo. Dice un teólogo hablando de la teología católico-romana sobre la adoración: la Iglesia Católica enseña que a fin de que el cúmulo de verdad revelada por Cristo se conservara por siempre íntegro, fuera transmitido a todas las edades, el Señor mandó a los apóstoles a que transmitieran la revelación a otros. Esto se llevó a cabo, dice este hombre que no es católico romano, hablando de la teología católica romana, de dos maneras. Primero, los apóstoles transmitieron la fe en forma escrita y oralmente, es decir, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones que ellos establecieron. La segunda norma fue por escrito. Los apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Estos escritos llegaron a ser las sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Así que los católicos creen, los católicos romanos, porque nosotros somos católicos apostólicos y evangélicos, los católicos romanos creen que la revelación o de donde toman las fuentes para hacer algo en la adoración viene o de las escrituras o de la tradición. Ya el hermano Ricardo fue claro al decir que las escrituras son suficientes para decirnos el qué y el cómo de la adoración pública, que no necesitamos otra fuente. Así que la escritura no es solo suficiente, sino que solo la escritura es suficiente para decirnos cómo adorar. Por otro lado, había en ese contexto de debate sobre la adoración pública un grupo radical pseudo-cristiano llamado cuáqueros, que podemos situar también en esta postura. Esta secta fue también conocida como la Sociedad Religiosa de Amigos. Ellos afirmaron tener nuevas revelaciones y profecías. Junto con eso se estaban desviando a un super emocionalismo y al misticismo. Y es ahí, mi hermano, donde se conduce todo grupo que quita la sola escritura. Va hacia el misticismo, va hacia el super emocionalismo. Si quitamos la Biblia y solo la Biblia como la norma donde nos regimos para hacer aquello que agrada a Dios, es ahí a donde se desvía toda persona. En el corazón de la teología cuáquera estaba este mensaje, que uno podía ser salvo aparte de las escrituras.
decían que hay una luz interna en cada hombre y esta revelación interior podía hacer posible la salvación de la humanidad, sin la necesidad de las Escrituras. Repito, yo no creo eso. Eso lo creen los cuáqueros. Esta revelación interior podía hacer la salvación, podía llevar a la humanidad a la salvación. Ellos llamaban a esa luz interior el espíritu viviente. Ese espíritu viviente para ellos estaba incluso en los incrédulos. Y cuando ellos se reunían con incrédulos, ellos declararon que el Espíritu Santo también estaba en ellos. Cuando entrabas a un servicio de adoración cuáquero, no verías a un pastor ordenado entre ellos. Nadie entraba al púlpito con la palabra de Dios y proclamaba esa palabra escrita, sino que se sentarían todos juntos unos a otros y se les invitaría a meditar. Y conforme alguien se sentía impulsado, simplemente se ponía en pie y hablaba. Y daba dirección a la vida de los demás. Las mujeres fueron animadas a ponerse en pie y a predicar. Y a partir de ese compromiso con ser abiertos y no cautelosos, fueron llevados a todo tipo de prácticas místicas y patrones insólitos. Por eso llamamos el principio que estos dos grupos establecen para la adoración inventiva. Porque a la larga, ¿a dónde los llevó su postura teológica? A inventar en la adoración. Hay otro principio que se opone a ese, y es el principio normativo de la adoración. Estoy haciendo teología, perdónenme el agravio, y estoy haciendo historia. Este afirma que la iglesia tiene derecho a decretarlo todo, excepto aquello que esté prohibido en la palabra de Dios. Esta es la postura de la iglesia anglicana, la iglesia luterana y del 90 y tantos % de la iglesia evangélica. En el artículo 20 de los 39 artículos de la iglesia anglicana o episcopal, ellos establecen lo siguiente, o declaran lo siguiente. Miren que esto es lo que cree la mayoría de las iglesias evangélicas. La iglesia tiene el poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. El límite aquí es todo aquello que la Biblia prohíbe. Si hay algo que la Biblia prohíbe, obviamente el que adopta esta postura teológica de la adoración no lo va a poner en el culto público. Dios lo prohibió. Pero si hay algo que expresamente no ha sido prohibido por Dios, la iglesia tiene la autoridad y la libertad de poder establecerlo en el culto público. Y está bien, salvo que se haga con una buena intención. La diferencia fundamental entre el principio inventivo de la adoración y el principio normativo de la adoración es que unos asumen que hacen todo lo que la palabra de Dios les dice. Solo que esa palabra viene de dos fuentes, o la tradición y la Biblia, o en el otro caso, revelaciones directas y la Biblia. Por cierto, que muchas iglesias carismáticas tienen el principio inventivo de la adoración. O sea, ellos tienen revelaciones directas, supuestas, y pueden establecerla con la iglesia. ¿Y de dónde tú lo sacaste? No, Dios me lo dijo. Interesante. A estas dos posturas mencionadas se le opone el principio regulativo de la adoración. Este principio es característico de las iglesias reformadas. Este afirma que la adoración
en la iglesia ha sido regulada por Cristo mismo, de manera que nada debe ser incluido en el culto de adoración a menos que haya sido ordenado en las Sagradas Escrituras, explícita o implícitamente. En palabras más simples, lo que se ordena en la palabra es correcto y lo que no se ordena es incorrecto. Los autores de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 22 sobre la adoración y el día del Señor, ellos declaran lo siguiente: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno, que hace bien a todos y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con toda el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. ¿No es verdad? Pero, dicen ellos, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Ellos fueron claros. Si la Escritura no enseña que yo debo hacer tal cosa en el culto de adoración, no debemos hacerlo. El hermano Ricardo leía en la exposición pasada el párrafo 6 del capítulo 1 de esa confesión. Yo lo repito, miren cómo ellos son específicos en sus declaraciones. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en la Escritura. Y a esta revelación de su voluntad, nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, añaden ellos, confesamos que la iluminación interna del Espíritu es imprescindible para que las cosas reveladas en la palabra se entiendan de manera salvadora. Y miren esto que interesante, cómo ellos fueron claros en sus declaraciones. Y hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. ¿Qué están hablando ellos? Bueno, ellos están definiendo qué es lo que está incluido en el principio regulativo de la adoración. Viene alguien y me oye diciendo, ven acá, tú dices que solo se debe hacer en el culto de adoración aquello que Cristo mismo ha mandado. Pregunta, ¿dónde encuentro yo el horario de los cultos? ¿O dónde encuentro yo si se ha de sentar la congregación en bancos o en sillas? ¿Encuentro yo que primero debe haber una lectura de las Escrituras y luego un himno? ¿Yo encuentro ese orden? ¿Revela Dios eso? ¿Cómo respondemos a una pregunta? Le voy a decir que es una pregunta legítima, pero simple. Y es que el principio regulativo de la adoración no trata con las circunstancias de la adoración, trata con la sustancia de la adoración. Trata con qué debemos hacer. Las circunstancias que lo regulan, dicen los autores de la confesión, que hay circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que debe arreglarse a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Imagínense que a Tellito y a Ricardo se le ocurra, dar un culto a las 5 de la mañana.
Bueno, los miembros de esta iglesia deben ser fieles en estar a las 5 de la mañana. La pregunta ¿es prudente tal cosa? Los autores de la confesión dicen que las cosas que tienen que ver con las circunstancias tocante al culto deben ser arregladas conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Obviamente a esa hora nadie vendrá a adorar al Señor. Así que un horario acorde al descanso del sábado hacia el domingo sería apropiado ponerlo en un horario donde eso pudiera pasar. Así que estamos hablando, mis hermanos amados. Yo digo para que nadie escriba la pregunta esa. Ya la respondí. El principio regulativo de la adoración trata con la sustancia de la adoración. ¿Qué debemos hacer en la adoración? Ahora, mis hermanos, que grandes hombres de Dios hayan escrito una excelente confesión de fe y definan claramente lo que ellos creían acerca del culto de adoración y establezcan teológicamente el principio regulativo de la adoración, no nos debe llevar a nosotros a creer tal cosa. La pregunta al ver estos tres principios no es cuál de los tres suene más bonito, ni cuál de los tres es más conveniente para mí. La pregunta es, ¿puedo tener sanción de las Escrituras en cuanto a estos principios, a uno de ellos? ¿Tiene la autoridad de la iglesia para establecer ritos y ceremonias simplemente porque no son contrarias a las Escrituras? Leí uno de los documentos que defienden el principio regulativo. Imagínense que un pastor se le ocurra la idea de que cuando se celebra la cena, él le reparte antes de empezar el culto un alfiler a cada hermano en la iglesia. Y que cuando van a estar tomando el vino, él le manda a las personas que se pinchen para que recuerden lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, él puede tener la mejor de las intenciones con tal cosa. Pero la pregunta aquí, mis amados hermanos, no es si alguien tiene buenas intenciones en lo que hace. La pregunta, mis amados hermanos y mis amigos, es, ¿Dios se agradará con esa adoración? La Biblia es clara en cuanto a las cosas que quiere que se hagan en el culto de adoración. La Biblia enseña que en el culto debe incluirse la lectura de la palabra de Dios, la oración, las alabanzas por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, la predicación de la palabra de Dios, la administración de las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, la colección de las ofrendas. Como elementos circunstanciales podemos mencionar los cultos de adoración. Hay sanción bíblica para eso. Los ayunos y demás. Podemos encontrar sanción bíblica para eso. Ahora salta a la vista que estos tres principios antes mencionados no son compatibles. Alguno tiene la verdad, la razón. Nuestro propósito es ir a la Escritura y ver los argumentos que la Escritura nos enseña para definir cuál es el principio que debemos tomar como creyentes en Cristo. Yo creo que hay una serie de argumentos que apuntan a que el principio regulativo de la adoración es la base, es la forma que a Cristo le agrada que le adoren. Él ha establecido que aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y de acuerdo, conforme, sujeto a la verdad. Esa verdad está en su palabra. Esa verdad no es relativa. Ahora nosotros tenemos un mundo que dice, no, esta es mi verdad. Esa puede ser tu verdad. Aquel que cree puede ser la verdad de eso. Déjenme decirles que Dios cree en la verdad. Lo que Schaeffer llamaba la verdad verdadera. Y que no está sujeta a debate. No está sujeta a que nos sentemos a debatir el asunto. La Escritura es la palabra de Dios
y es la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que si tu opinión se opone a la palabra escrita de Dios, te puedo decir que tú no tienes la razón. El Dios de la Escritura sabe todas las cosas y Él lo ha revelado para que las personas sepan cómo agradarle. Hay varios argumentos que queremos presentar. En primer lugar, es el derecho de Dios como creador y el soberano de sus criaturas determinar la forma en que Él debe ser adorado. Déjeme hacerle una pregunta que sé que tendrán todos la misma respuesta. Mi hermano, cuando tú te vienes a reunir con la iglesia, ¿a quién venimos a adorar? ¿A quién venimos a adorar? Venimos a adorar a Dios. No venimos a adorar a las visitas. No venimos a adorarnos a nosotros. Venimos a adorarnos a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el derecho como creador y el soberano sobre sus criaturas, determinar la forma correcta en que Él debe ser adorado. Y hay un ejemplo entre muchos que podemos presentar. Si algo sabían Abel y Caín con respecto a Dios, es que Él es el soberano y merece ser adorado. Así que ambos, Abel y Caín, tenían un sincero interés de traer una ofrenda delante de Dios. Abel tomó una de las ovejas y derramó sangre y la presentó delante de Dios. Y vino Caín y dijo, bueno, yo no tengo una oveja, yo lo que hago es cultivar, le voy a traer a Dios manzanas, peras, uvas y lo pongo con mi mejor deseo delante de Dios. Y todos sabemos lo que pasó. Dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda con agrado. Y miró a Caín y a la ofrenda suya con desagrado. Entre las muchas cosas que pudiéramos decir de ese pasaje, hay una cosa que salta por encima de todos. Dios es el soberano. Él establece las formas y no toda forma de adoración es agradable a Él. No importa que venga de un corazón sincero. ¿Cómo yo sé que Caín tenía un corazón sincero? Bueno, que cuando Dios no acepta su adoración, Él se angustia, Él se deprime, Él se entristece, Él se enoja, Él se amarga a punto de matar a su hermano. Bueno, conozco muchas personas que tienen un interés sincero de adorar a Dios y no llegarían a tanto. No se enojarían de esa manera, no se amargarían. Y es que Él es el soberano, Él establece las formas. Hay cosas que le agradan, hay cosas que no le agradan. Es Dios quien debe establecer los parámetros de su adoración, porque es Él, el ser y la persona que será adorado. Y no deben ser sus criaturas las que lo establezcan. Eso sería invertir el principio. En segundo lugar, las Escrituras enseñan de sí misma que es suficiente para equipar al hombre para toda buena obra. Y de eso se habló la vez pasada. Segunda Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oye esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra. Pregunta, ¿es la adoración una buena obra? Sí, es una buena obra. La Escritura es suficiente para prepararnos para toda buena obra, inclusive esa. Así que si tú quieres tener iniciativas con respecto a Dios, no te lo sugeriría. Porque en Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Todo lo que necesitamos para adorar de la forma que a Dios le agrada es buscar la sabiduría de Cristo expresada en las Escrituras. Cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer de la adoración más atractiva, para aumentar la devoción del pueblo de Dios, estamos, mi hermano, oye esto, impugnando la sabiduría de Cristo y la suficiencia de la Escritura. Estamos diciendo a la larga, hay algo que sería bueno para la adoración que a Dios se le pasó. Oye, pero Dios no se dio cuenta que sería bueno mientras cantamos una alabanza que alguien haga mimos. Oye, eso emociona a la gente. A Dios se le pasó eso. No, mi hermano, no. A Dios no se le pasó nada. Y cuando tú estás diciendo que hay cosas que son buenas para la adoración, que a Dios se le pasó, tú estás impugnando la sabiduría de Cristo. Y es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Miren cómo lo dice el prefacio del libro de cultos de Ginebra, escrito en el 1556. Ellos tenían más sabiduría que muchos de los... No, ellos tenían más sabiduría que todos los que se proclaman apóstoles. Miren cómo ellos escribieron. Aquel que es la sabiduría del Padre, el resplandor de la gloria, la verdadera luz, la palabra de vida, sí, la verdad y la vida misma, puede dar a su iglesia, por la cual pagó el rescate de su sangre, aquello que no ofrecería suficiente seguridad para la misma. ¿Ustedes creen que Cristo, que murió en la cruz por su iglesia, le va a dar algo que no es suficiente? Es una pregunta que requiere y demanda toda la consideración más seria de nuestros corazones. Obviamente que no. Él ama a la iglesia al punto que murió en la cruz por ella. Si le ha de dar su palabra, será suficiente para la adoración. Debemos suponer que hay algunas cosas buenas y útiles que Cristo no mandó a su iglesia en la palabra inspirada y que nosotros debemos decidir por nosotros mismos qué añadirle al culto. Mis hermanos, en el punto en que nosotros quitamos la sola escritura en el contexto de la iglesia, nosotros somos tan geniales que somos capaces de hacer las cosas más tontas, con el respeto de verdad. Pero miren, yo le contaba a la iglesia cómo en algunas iglesias hacen las cosas para impresionar. Hay una iglesia que su pastora se vistió de policía. Entró a la plataforma con una motocicleta de esa de la policía. Solo para empezar su sermón diciendo, ¡para con el pecado! O sea, eso puede ser sumamente impresionante. Pero es tonto. Es tonto. O se visten de soldados para hablar de la guerra espiritual. O son tan malos predicadores que necesitan de esas cosas, o son muy tontos para dejar la palabra de Dios para las ocurrencias humanas. En tercer lugar, el hombre, como pecador que es, no tiene derecho a determinar la manera de acercarse a Dios en la adoración. Mis hermanos amados, ¿quién la fregó? ¿Quién la hizo mal? Nosotros somos los pecadores. Y vamos nosotros, los pecadores, a establecer la manera que vamos a adorar a Dios. Si los súbditos de una nación se rebelan y tratan de echar por tierra la autoridad de su monarca, no son los súbditos, sino el monarca el que debe decidir si renovará con ellos la relación que antes tenían y cuáles serán los términos a través de los cuales lo harán. Cuanto más se trata de cuanto más cuando se trata de una rebelión contra el Rey soberano del universo, el hombre no puede determinar
cómo acercarse a Dios y adorarle. Dios no le ha concedido ese derecho. Dice James Bannerman muy convincentemente: el principio fundamental que se halla en la base de todo el argumento es este, que en cuanto a la ordenanza de la adoración pública, es competencia de Dios y no competencia del hombre determinar tanto las condiciones como la manera de tal adoración. La senda para acercarse a Dios fue cerrada como consecuencia del pecado del hombre. Era imposible para el hombre mismo renovar la relación que había sido tan solemnemente cerrada por la sentencia judicial que lo excluyó de la presencia y el favor de Dios. Y concluye él con una pregunta: ¿podría abrirse jamás de nuevo aquella senda y renovarse? La comunión de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Esta era la cuestión que solo Dios podía determinar. Pero no solo nosotros no tenemos el derecho a determinar la manera apropiada de acercarnos a Dios en la adoración, tampoco poseemos la capacidad espiritual para hacerlo. Mire las invenciones de los hombres, lo que le pasa por la cabeza. Qué bueno sería hacer esto en la adoración. Lo más loco. No tenemos la capacidad para hacerlo. Es por eso que Dios insiste en Proverbios 3:5, que sobre todo en lo que respecta a la adoración, que no confiemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos sus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Confía en Jehová con todo tu corazón, dice el texto, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su final es un camino de muerte. Así que ni tenemos el derecho como pecadores, ni tampoco tenemos la capacidad para hacer algo que a Dios le sorprenda. En cuarto lugar, como decía el hermano, la iglesia es la casa de Dios, no la nuestra, y por lo tanto allí debemos conducirnos como el dueño ha dispuesto y no como nosotros lo deseamos. Primera Timoteo 3:14 y 15. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo uso una ilustración parecida a la que usó en el hermano Ricardo, y una vez la usé en Naples, en una reunión de hombres de una iglesia que nos prestaba su local, y no me salió. Y yo le voy a explicar por qué. Yo le citaba este texto enseñándole el principio regulativo de la adoración. Yo le digo, imagínese que usted está en su casa, en una iglesia americana, imagínese que usted está en su casa y que usted ha organizado todo y que de pronto diga, venga la suegra y dice, ese sofá lo quiero allá, esa lámpara quiero que me la pongan allá. Yo les decía, ¿tiene la suegra mía, por mucho que la quiera, derecho para hacer esos cambios? Es mi casa. Dice uno de los ancianos de esa iglesia, se ve que eres latino. En el caso de nosotros, la suegra vendría y la quitaría. No me salió la ilustración. Mis hermanos, la iglesia es la casa de Dios. No es la casa, como decía Ricardo, de los hermanos, ni de los pastores. No podemos hacer lo que se nos antoje en la casa de otro, menos en la casa del Dios soberano. Miren cómo lo dice John Owen, cómo lo dice acerca de esto. Si vamos a mantener la gloria de Dios, decía él, hablemos entonces en su propio lenguaje o callemos para siempre. Solo es glorioso a sus ojos aquello que Él se atribuye a sí mismo, nuestras invenciones. Aún nos parezca que no hay nada más espléndido, son delante de Él abominación. Yo digo amén a eso. Si queremos hacer algo glorioso a los ojos de Dios,
hablemos en el lenguaje de Dios o callemos para siempre. En quinto lugar, la Biblia condena expresamente toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. La Biblia condena expresamente toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. Deuteronomio 4:2. No, oye esto, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No le quites, no le añadas. Deuteronomio 12:32. Oye esto, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni lo quitarás. Hacer una cosa o la otra, ponerle o quitarle, añadir o restar, para Dios se constituiría un acto de rebelión que no podía ser tolerado. El Espíritu Santo guió a los autores sagrados a dejar en el relato bíblico un registro de las consecuencias funestas para darnos una advertencia. El hermano Ricardo hablaba de Nadab y Abiú. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Levítico 10, 1 al 3. Ya lo leyeron en la exposición pasada, pero yo quiero que lo leamos de nuevo. Yo quiero que tú lo veas. Yo quiero que tú lo veas ahí en la escritura. Levítico 10, 1 al 3. Dos hijos de Aarón. Dos hombres criados por Aarón. Ellos sabían, él sabía y él fue enseñado el riesgo que un hombre corre cuando se pone a inventar. Miren, era tan serio el asunto de los sacrificios delante de Dios en el Antiguo Testamento, que entre todas las vestiduras que tenía que ponerse el sacerdote, hay una que a veces no le prestamos atención. Y es que el sacerdote que entraba en el lugar santísimo tenía que ir con una soga amarrada en el pie. ¿Saben por qué debía ir con una soga amarrada al pie? Porque nadie podía entrar al lugar santísimo salvo el sumo sacerdote. Y tenían esa soga en el pie porque cabía muy bien la posibilidad de que Dios se ofendiera con esa ofrenda y lo matara al instante. Y si moría el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿quién iba a entrar a sacarlo? Así que le ponían una soga al pie. Y si ellos sentían que el sacerdote caía, lo alaban. Ya, todo estaba pensado. Miren Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. ¿Todo está bien? Y pusieron en ellos fuegos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué tenía de extraño? El escritor bíblico nos los aclara, que él nunca les mandó. Noten, el texto no dice que el fuego había sido prohibido. No, no había sido prohibido, pero había un problema. Él nunca lo mandó. Miren lo específico que es la escritura. Ellos encendieron un fuego extraño que él nunca los mandó. Si el principio nominativo de la adoración fuera verdadero, el pasaje debió haber dicho, encendieron un fuego extraño que Dios había prohibido. Pero ellos no hicieron eso. Ellos no encendieron un fuego extraño que Dios había prohibido. Ellos sencillamente encendieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. ¿Y qué fue lo que les pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Mis hermanos amados, hay tanto coraje en la iglesia de nuestros días.
Y Dios por su misericordia no anda quemando gente. Pero este texto nos enseña la seriedad con que Dios ve su adoración. Hay otro ejemplo. Y es el caso de Usa. No vamos a leer el texto, es un poco extenso. Por ciertas circunstancias, quieren trasladar el arca a Jerusalén, obviamente. Quieren tenerlo en el centro de la adoración judía o hebrea. Y unos capítulos antes, nosotros vemos cómo los filisteos, porque nosotros los hombres somos fabricantes de ídolos, ¿verdad? Y no vieron en el arca un simple recordatorio, ya lo veían como algo que tenía poderes. Nosotros somos así, le damos poder a la oración, y le damos poder a 20 cosas. Y entonces llevaron a la batalla contra los filisteos el arca, ellos pensando de que esa arca les iba a poder ayudar a ganar la victoria. Lo que pasó fue que perdieron. Y no solo eso, sino que los filisteos se llevaron el arca, se los llevaron. Y que eso no sea más que un objeto, no significaba que eso para Dios tenía un significado. Y empezó Dios a enviar juicios temporales a los filisteos, y ellos se dieron cuenta de que el arca estaba entre ellos. El arca no debía estar entre ellos, el arca debía estar con el pueblo de Israel. Así que tomaron 2 becerros nuevos, pusieron un carro que no había sido usado, montaron el arca encima y lo enviaron. Años después, quieren trasladar el arca. Dice alguien, oye, mira, ¿no es mejor que nosotros usemos el método de los filisteos? Mira, los sacerdotes ya están viejitos, pobrecitos, porque eran sacerdotes los que llevaban el arca. Aparte que van muy despacio. ¿No es mejor? ¿No es más práctico? ¿Sería más rápido el asunto si lo montamos en un carro como los filisteos y lo llevamos a Jerusalén y así nadie tiene que cargarlo? Hey, dígame, ¿la idea es buena o no? Buenísima. Y montan el arca en el carro y van allí en la procesión y todos contentos. Y empezó a tambalearse el arca. Y vino Usa y tocó el arca porque no quería que se cayera. Y Usa murió instantáneamente. ¿Saben cuál es la conclusión a la que llega David? ¡Ay! ¡Qué error más graso! Es que Dios ha mandado que sean los sacerdotes los que lleven el arca. No importa cuán buena sea una idea, no importa cuán sabia y sagaz puede ser la idea del mundo. Dios quiere que se hagan las cosas de cierta manera. Es a Él a quien queremos glorificar y lo haremos solo si lo hacemos como Él lo ha mandado. No pueden llevarse el arca en un carro, debe ser llevado por los sacerdotes. Y aquí vemos muchas iglesias tomando las ideas del mundo y llevándolas a la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso en el Antiguo Testamento? Hay una palabra que es recurrente. Se llama profanar. Esa palabra castiza nuestra viene de una palabra latina, profanus. Significa delante del templo. Esa palabra tenía 2 significados. Uno, cuando nosotros hacemos aquello que Dios le ha llamado sagrado, lo hacemos común. No tiene la mayor importancia. Es el culto de adoración, pero no hay ningún problema que lo volvamos un circo. Traigamos payasos y todo. Y no estoy exagerando. Lo hacen común. Lo hacen algo como si fuera un circo. Esa palabra también se utilizaba cuando tú tomabas algo fuera de lo santo y lo incluías.
para Dios cuando hacías eso, cuando tú hacías la adoración algo común, o tú tomabas de afuera algo que no estaba consagrado, estabas profanando la adoración. Miren lo que dice Spurgeon. Y mis hermanos, me sorprende que Spurgeon haya hablado tanto de eso. En el siglo XIX, si él viene ahora, le da un patatú. No sé cómo se dirá eso en otro. Le da un heart attack. El hombre, si él ve toda la teatralidad en la iglesia del culto de adoración, donde hay iglesias que dicen, y pasó hace poco, o sea, cuando uno ve lo que están haciendo las iglesias con todo el respeto, pero yo me debo primero a Dios y a la Biblia. Ahora en la Semana Santa, vestido de romano, hay países que hasta clavan a personas de verdad. O sea, quieren hacerlo tan vívido que clavan a personas. Las obras de teatro ya cada vez tienen que ser más intensas porque acostumbradas a las películas que vemos. Nosotros no vemos eso en la Biblia. Haciendo una obra de teatro para supuestamente impactar el corazón de los... Miren lo que dice Spurgeon. El peligro, él lo veía un peligro, estriba actualmente en usar el teatro. Él no está hablando del edificio, él está hablando de lo que pasa en el teatro. Usar el teatro, el semiteatro, los conciertos, etcétera. Miren la sabiduría de este hombre. Hasta que yo vea que el Señor Jesús ha usado un teatro o preparado un auto sacramental, no pensaré en emular con la escena o competir con las salas de conciertos. Si me ocupo de mis negocios predicando el Evangelio, tendré bastante que hacer. Yo no tengo tiempo para una obra de teatro. Ya con predicar el Evangelio es suficiente tarea. Y hasta que yo no vea, dice Spurgeon, a Cristo diciendo, ok, Pedro, mira, tú vas a ser de Elías y tú vas a ser del otro y vamos a hacer una obra para que la gente se entusiasme y venga a oír. No. Eso es lo que hizo, fue predicar. Los apóstoles lo que hicieron fue predicar el mensaje del Evangelio. Tú dirás, no, Joel, es que en aquel entonces no eran... las obras de teatro no eran... Vaya a Roma y a Grecia y usted verá los anfiteatros que ya tenían. O sea, esto no es nuevo aquí. Y jamás se les ocurrió hacer una obra de teatro para entretener a la gente. Sí, entretiene mucho. Y la gente se va. ¿Qué edificante? No, no es edificante. No es edificante porque Dios ha prometido bendecir en el corazón del creyente aquello que Él ha mandado. Ese celo divino que Dios mostró por su adoración en el antiguo pacto es el mismo que encontramos en el nuevo. Cristo acusó a los fariseos a adorarle en vano porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Me viene una persona y dice, yo creo que sería bueno el domingo hacer una cantata, preparamos un coro y no hay predicación. Yo creo que sería bueno para las almas de esta iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Mandamiento de hombre. Se lo inventó un hombre. No le encontrará una cantata en las Escrituras. Yo creo que sería bueno para las almas de esta iglesia hacer una obra de teatro o hacer danza profética. Y tiene su significado y ahí tú ves las chicas moviéndose. A veces hasta con ropa indecente. ¿A dónde vamos a llegar? Si ya hay payasos en la iglesia. Jesús le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y que es tales adoradores a quienes el Padre busca que le adoren. Los que le adoran en espíritu y de acuerdo a la verdad. ¿Sabe cómo le llama Pablo a esos que inventan en el culto de adoración? Le llama inventores de culto.
Mateo 2, 20 al 23. Un culto inventado por ellos mismos. En sexto lugar, las prácticas extrabíblicas tienden a socavar la palabra prescrita de Dios. ¿Saben lo que pasa? Cuando empezamos a incluir cosas en la adoración que Dios nos ha mandado, que esas cosas que incluimos tienden a socavar lo que Dios se ha mandado. Nuestro Señor dijo a los fariseos en cierta ocasión que ellos invalidaban el mandamiento por guardar la tradición. ¿Acaso no es lo que vemos hoy en muchas iglesias evangélicas? Cómo han introducido una gama muy variada de actividades en los cultos en el día del Señor que no encuentran apoyo alguno en la palabra de Dios y aún así lo hacen. Dramas, películas, conciertos y cosas semejantes. Y luego dicen que lo hacen para la gloria de Dios. ¿Lo hacen para la gloria de Dios? Hagan lo que Dios ha mandado. Estas cosas no solo sustituyen la predicación y la alabanza corporativa, sino que en muchos casos rebajan la gloria de nuestro Dios y el Evangelio de Cristo. ¿Qué ha pasado con todo eso? Que ahora, para que quepa la predicación, no puede pasar más de 25 minutos. Si no, ¿hasta qué hora vamos a estar aquí? No, una predicación corta y mucho entretenimiento. Nosotros somos adictos. Esta generación es adicta al entretenimiento. No, es que, Joel, mira, tú tienes que entender, mijo, porque tú todavía tienes una mente de 1689. Amén con eso. Nadie es perfecto. Tú tienes que entender, mijo, que nosotros estamos acostumbrados, nosotros somos de la generación de las películas. Ya ni películas serias se hace. Si no hay efectos especiales, no hay películas. ¿Se han dado cuenta de eso? Las mujeres lloran menos, hacen también menos películas interesantes. Ya lo que el viento se llevó, se la llevó el viento. Ya películas como esas no se hacen. Si no tiene efectos especiales, y tú tienes que entender que estos muchachos ya están acostumbrados a recibir imagen tras imagen. Bien, no tengo el menor interés de cooperar con una generación que no está aprendiendo a pensar analíticamente. No voy a cooperar con eso. Miren lo que dice James Montgomery Boyce. Oye esto, porque esto es tan real que da miedo. En cualquier iglesia donde la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo ha sido desplazado, el evangelio ha sido distorsionado o la fe ha sido pervertida. Siempre ha sido por una razón. Nuestros intereses han desplazado a Dios y nosotros estamos haciendo su obra a nuestra manera. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia de hoy es común y lamentable. Es esta pérdida la que nos permite transformar la adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, la fe en una técnica, ser bueno en sentirnos buenos acerca de nosotros mismos y la fidelidad en éxito. Como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia han venido a significar poco para nosotros. Y tristemente es verdad. Tristemente es verdad. Mis amados hermanos, seamos objetivos. ¿Cuál es el énfasis de la Biblia tocante al culto de adoración? ¿El entretenimiento o la enseñanza? ¿El hacer que el hombre se sienta bien o que Dios sea glorificado? Díganme, los que saben, ¿cuál es el énfasis de la Biblia? ¿Cuál es el énfasis de la Escritura? En que los pecadores se entreguen o que sus almas sean bendecidas en que sus pecadores se entretengan o en que sus almas sean bendecidas por medio de la exposición de la verdad.
¿Cuál es el énfasis? Yo quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Uf. Mira, miren lo que dice la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que le oyeren. ¿Cuál es el énfasis? Y puedo seguir. Es lo que dice Waldron, ya estoy terminando. Esta tendencia está ilustrada en iglesias evangélicas actualmente, donde los anuncios triviales o ridículos, la música especial, los tiempos para testimonio y otras cosas parecidas dejan a menudo solo 20 o 30 minutos para la predicación. Voy a cortar un poco de material y yo solo voy a dejar una cita y voy a hacer una declaración. Miren Spurgeon una vez más hablándole a sus estudiantes. Si no hoy, a la larga, se verá que la obediencia es mejor que la originalidad y la capacidad para ser enseñado más de desear que el genio. La revelación de Jesucristo vivirá más que las especulaciones humanas. Nos damos satisfechos, más aún sentimos anhelos por no ser considerados como pensadores originales y hombres de inventiva. Deseamos dar a conocer los pensamientos de Dios y terminar la obra que Él está obrando en nosotros poderosamente. No quiero ser conocido como original. Quiero ser conocido como un hombre que predica la palabra de Dios. Evangelio a los hombres. Mis hermanos amados, ¿en qué punto empieza una denominación a desviarse? ¿En qué punto empieza un seminario a desviarse? ¿En qué punto empieza una iglesia a desviarse? ¿En qué punto empieza un creyente a desviarse? En el punto en que se separa de lo que Dios ha prescrito en su palabra. Nosotros debemos ser hombres valientes, hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el sacrificio de la obediencia. Aquí vemos a un hombre, Saúl, que tiene una buena intención, tiene a su ejército enfrente del filisteo. Su ejército está lleno de miedo y de temor. Empiezan personas a irse porque temen pelear con los filisteos, está perdiendo los soldados y Samuel no llega rápido a realizar el sacrificio. Y dice Saúl, ¿cuál es el problema? La gente se está desertando. Si Samuel lo hace, yo lo puedo hacer. Vamos a preparar el sacrificio. Y arriba, dale que yo no quiero que se me vayan más personas. Y hacen un sacrificio. Y viene Samuel y le dice, wow, qué buen muchacho. Qué bien la hiciste. Oye, ¿no se me había ocurrido que tú podías hacer tal cosa? ¿Me hubiera evitado el viaje hasta acá? ¿Qué cosa que se me haya pasado tal desliz? Le dijo eso. Le dice, locamente has hecho. Porque la desobediencia es tomada como rebelión.
Se agrada a Dios más en los sacrificios. Yo estoy citando la Escritura. A quien le obedezca. Oh, Saúl, qué mal hiciste. Dios se agrada más de la obediencia a lo que Él ha dicho que de animales sacrificados. Pues ahora Dios pasará el reino a un hombre conforme a su corazón. ¿Se te ocurrió alguna idea brillante para el culto de adoración de mañana? Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Como dice Spurgeon, a la larga se verá que la obediencia es mejor que la originalidad y que la palabra de Jesucristo vivirá más que las especulaciones de los hombres. Los hombres cambian y hoy piensan que una cosa es buena y mañana pensarán que otra es mejor. Pero hay uno que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿En dónde podremos encontrar nosotros una base segura donde adorar a nuestro Dios? En la infalible e inerrante, todo suficiente palabra de Dios. No necesitamos ser originales para impactar a la gente. ¿Saben una cosa? Puede venir un pecador e irse muy impactado al ver a Tellito y a Ricardo haciendo una obra aquí de teatro. Pero eso no los convertirá. ¿Saben lo que los convertirá? La palabra de Dios siendo predicada. Vayan conmigo, y es el último texto, a Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Mis hermanos, ¿saben por qué mucha gente andan haciendo obras de teatro? Porque piensan que pueden ayudar a Dios en lo que solo Dios puede hacer, convertir personas. Miren lo que dice este pasaje. Santiago 1, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál fue el instrumento que usó Él para hacernos nacer de nuevo? La palabra. ¿Qué es lo mejor que podemos presentar a los pecadores para que el Espíritu Santo les haga vivir? Predicar la palabra. No sé qué piensan ustedes, mis hermanos, pero tengo la determinación de obedecer a Dios en lo que Él ha enseñado en su palabra. Me voy con el principio regulativo de la adoración hasta el final. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Oh Señor, ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No solo permítenos, oh Dios de gracia, el admirar cada vez más tu palabra, el beber de ella, sino concédenos en tu misericordia que podamos cada vez más estar sujetos a tal palabra. Oh Señor, tú la inspiraste. Ayúdanos a comerla, ayúdanos a beber de ella y ayúdanos a estar satisfechos con ella. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.